Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a una entrega más de Libros, Lecturas y sus lectores. Y el día de hoy estamos de gala con la maestra Flor de María Esponda. Bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Te agradezco mucho la invitación que me hiciste para participar en este ameno, discreto y muy agradable programa. Muchísimas gracias. Ya nos habíamos medio puesto de acuerdo con la maestra Flor para platicar sobre los libros. Y pues bueno, ella no tiene mucho conocimiento de más o menos de qué es lo que hacemos. Pero maestra, este es un podcast dedicado a quienes nos gusta perdernos en la mente con los libros y las historias. Y quisiera empezar preguntándole, ¿es usted de aquí de Comitán o es de otro? Soy comiteca, la familia de mi padre sí es de Tuxtla Gutiérrez, mi mamá comiteca, entonces mis parientes, mis amigos, mis raíces están aquí en Comitán. ¿Y cuál es su formación, digamos, académica, profesional? Estudié una pequeña carrera en Ciencias de la Comunicación, el Instituto Latino de Comunicación Somos Educativa. Colegas entonces, maestra. Claro, de la UNESCO. Fui la primera generación que tuvo el ILSE en México. Y después me fui a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ahí estudié Antropología Social. De ahí soy egresada. Ok, ¿y a qué se dedicó profesionalmente? Profesionalmente trabajé en la Secretaría de Educación Pública 2 o 3 veces, en el ISSSTE, muy interesantes experiencias tuve ahí. Y finalmente vine a Chiapas a trabajar a San Cristóbal, primero en la Casa de la Mujer Indígena, después a los 2 o 3 años me vine aquí a Comitán, a Las Margaritas, la zona de Las Margaritas, y estuvimos con el gobierno en el Instituto Nacional Indigenista, en el gobierno del general Castellanos. Okay. Y ya después pasamos a lo que era el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, y ahí estuvimos haciendo cultura. O sea que está usted muy involucrada en cuestiones culturales. En algunas cositas. Ok. Y para empezar a hablar sobre lo que nos compete en este podcast, ya saben que aquí todo mundo está invitado a quien quiera participar y hablar sobre lo que les gusta leer. ¿Cuál fue el libro que marcó su vida, maestra? El libro que marcó mi vida fue Oliver Twist, de Charles Dickens, del autor inglés Charles Dickens. Te voy a contar un poquito sobre esto. Leo Oliver Twist, años después cae en mis manos David Copperfield, y luego Historia de 2 ciudades, y finalmente Las Navidad, ¿no? de Charles Dickens. 4 libros que son una maravilla, muy interesantes, muy sociológicos, una literatura muy profunda, muy humana. Entonces ahí me clavé en los autores europeos. Después leí a Víctor Hugo, leí a Balzac, a François Sagan. Entonces ahí estuve en la literatura inglesa, en la francesa. Luego pasé, ya cuando llegué, años más tarde que llegué a la preparatoria, pues ya llegué al Mío Cid y a toda la lectura española. Y por último, no lo digo con desprecio, lo digo con mucho gusto, porque ya traía yo una carga cultural que me daba la posibilidad de entender un poco más a los autores mexicanos. Entonces ya empecé leyendo a los autores mexicanos. Y después de haber leído, digamos, a estas grandes obras, ¿hay obras pequeñitas que también la hayan marcado? Que tal vez no sean tan famosas, pues, tal vez por algún episodio de su vida o... Había una revista, no creo que ya siga saliendo, ni siquiera qué rumbo llevó, que se llamaba El Cuento, y la editaba Edmundo Valadez. Había una serie de cuentos, ahí me clavé leyendo cuento, muchos años. Muy interesante revista, traía autores de todas partes y era un buen compilador, Edmundo Valadez, excelente. Esa fue otra de las revistillas que a mí me gustaban leer. De las, me parece, 8 entrevistas que hemos hecho en esta primera temporada de este podcast, he encontrado 2 factores, digamos que en común de las personas cuando empiezan a leer, de niños jóvenes o adultos jóvenes, que es uno, o cuentos de las bibliotecas escolares o de bibliotecas de la casa, o la Biblia. No fue mi caso. Oliver Twist fue un libro
que en su Oliver adolescencia... Twist no es cuento, ¿verdad? No, es una novela novela. grande, es una novela grande. Trata de un niño que, por desgracia de la vida, cae en una pandilla, es explotado, finalmente encuentra a su familia y ya se ubica socialmente. Muy bonita, excelente novela. El cuento lo leí ya después, ya cuando estaba yo más grande. Ya estaba yo llegué tarde a la secundaria por muchas historias, ¿no? Y ya cuando estaba en la secundaria fue que leí el cuento y acabé de leer los cuentos. Leí cuento después, primero empecé con la novela. Sí. Y difícil, ¿no? Empezar con las novelas. Pues es que está tan bien escrita aquello. Y yo tuve a mi padre que leía todas las tardes. Él se echaba sus 2 horas de lectura. Mi abuelo también leía. Entonces hay un referente de donde, por imitación, empecé yo también a leer. Además, compraban todos los domingos, compraban el Excelsior o el Universal, y ahí venían algunas historias, venían algunas cosas, que también les llegaba yo a la lectura. Entonces, ahí no fue mi caso el cuento llegó después. Interesante, ¿no? Sí. ¿Y qué tipo de cuentos? Ya más o menos me dijo, ¿no? Que era en esta revista. Sí, en esa revista había de todo, Desde fantasía. Había fantasía, habían historias reales, habían románticas, no me acuerdo que hayan habido. Pero yo le llegué a algo, Arthur Conan Doyle. Claro. No me podía yo perder a Arthur Conan Doyle. Creo que a mi hermano le regalaron un libro de Sherlock Holmes y ahí le llegué. Entonces le llegué a lo policíaco. Y lógico, la prima hermana de Sherlock Holmes tenía yo que leerla, Agatha Christie, con Poirot, que era el detective. Sí, decían, yo fui burócrata por muchos años, trabajé en la burocracia y decían que todo buen burócrata de carrera tenía que haber leído a Agatha Christie. Pues sí. Me tocó mi temporada de leer a Agatha Christie, que era el cuento policíaco. Muy interesante porque increíble, te enseña a deducir. Y ya como investigadora social dentro de la antropología tienes que deducir muchas cosas. Claro. Tienes que observar muchas cosas. Yo creo que es fundamental la formación académica en cuanto a la lectura que hacemos del libro, ¿no? Porque, claro. Bien, si bien el libro tiene un digamos, engranaje construido por el autor, nosotros también tenemos esa licencia, ¿no? De hacer las lecturas que podamos. Por ejemplo, en el caso de la ciencia ficción, yo siempre me fijo en la parte política y social, ¿no? Que siempre es una crítica al capitalismo. Claro. Y en el caso de la antropología, ¿cómo fue que fue usted? En el caso de la antropología, quería yo llegar por otro camino, pero ya que lo mencionas, vamos a hablar de Rosario Castellanos. Rosario es necesario que se lea por lo etnográfico. Rosario describe muy bien la relación interétnica que hay, los choques de clase social, el vasallaje, la sumisión de una clase por otra. Es una lectura política que a fuerza se tiene que hacer. Rosario es muy interesante, por donde uno quiera verla, hay mensaje, ¿no? Hay contenido. Y además, como maneja el lenguaje Rosario, no cualquiera. Es muy clásica Rosario en el manejo del lenguaje español. Toda su estructura de ella. No, el poema de las Lamentaciones de Dido es escalofriante. Tienes que haber leído la Eneida para poder llegar a Dido. Si no, no le entiendes. Y esto me lo enseñó a mí también otra poetisa, Marie-Rose Bonifaz. Tienes que leer la Eneida para entenderle, ¿no? De ahí viene también, por Rosario llegué al cuento. Cuando leí Ciudad Real, Los Convidados de Agosto, Retrato de Familia. Y ya antes había yo leído una pequeña novela también indigenista, Juan Pérez Jolote, del maestro Ricardo Pozas, otro antropólogo que estuvo en San Cristóbal, El callado dolor de los tzotziles, de Rubín de la Borbolla. Hay muchísima literatura indigenista que nadie la lee y ya está pasando en el olvido, ¿no? Hay mucha cosa que analizar de la obra de Rosario. La relación de familia, las relaciones de familia, que es pues todo lo mira así como patológico, pero era lo común en Comitán. Que de Rosario estamos hablando de 70 años más o menos, ¿no? De diferencia al 2024. Claro. Rosario muere de 49 años, muy ni siquiera a los 50, muy joven. Ahora, ella trabajó en esto
Hay un buen trabajo del maestro Navarrete sobre ella, sobre el rosario en el indigenismo. Yo también conocí a Donato, el hombre que trabajó con ella haciendo las marionetas. ¿En el Teatro Petul? En el Teatro Petul. Ellos venían así como con un sueño, era un sueño ser indigenista. Y las cosas eran diferentes. Es muy interesante la literatura francesa, se manejan muchos valores humanos. Me encanta el mío Cid.